Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, interesada en llevar a todos ustedes en donde están, en sus países, en sus casas, en sus carros, en el trancón, todo lo que tenga que ver con salud, estar mejor, vivir más felices, estar más tranquilos. Soy mamá perruna, soy corredora aficionada. Digamos que soy una persona súper familiar. No les voy a contar nada más. Bueno, soy bogotana. Ya les he contado, pero seguiremos abriendo más esta conversación más adelante. El día de hoy les traigo una invitada genial porque vamos a hablar de un tema súper interesante. Hoy les traigo a Marcela Barrera. Ella es médica javeriana. Hizo una especialización en terapias alternativas y después se fue por el camino de la luz. Hizo un diplomado y se está certificando en medicina funcional. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, André, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy emocionadísima porque de verdad de lo que vamos a hablar es un tema espectacular, me apasiona y creo que en el día de hoy, en el mundo de hoy, tenemos que hablar muchísimo y poner sobre la mesa el estrés. Es un tema de que hay que hablar. Bueno, ya les hablé de Marce, más o menos como hoja de vida impecable y todo esto, pero ¿quién es Marce? Cuéntanos lo que tú quieras de ti. Bueno, André, yo como lo dijiste en mi parte profesional, pues soy médica, pero obviamente como todos tenemos muchas facetas. Yo tengo otras facetas. La principal o la que ocupa la mayor parte de mi tiempo y de mi vida es la de ser mamá. Pues con mi esposo tenemos 2 hijas que tienen 7 años y 3 años y medio, entonces, bueno, ahí estamos en todo ese proceso de crecimiento que ha sido un proceso que no ha sido acompañarlas a ellas a crecer, sino ellas también me han acompañado a crecer a mí y a mi esposo, entonces ha sido súper lindo. Soy una persona amante del ambientalismo, me encanta todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, me encantan los animales, me encanta reciclar, soy la oveja verde de la familia, o sea, yo soy la que tiene la montaña de cosas para separar la basura, bueno, la botellita de amor, la botellita de amor, o sea, ese es mi lema. Y soy en mi otra vida, me encanta pintar. Soy un poco artística, me gusta mucho pintar, lo he dejado descuidado porque a veces el tiempo y el estrés, pero sí, esas son como mis facetas y amo lo que hago, de verdad, siempre lo digo como abiertamente y mi parte profesional se ha vuelto parte de mi vida porque la medicina que hago te logra permear y te logra impregnar tanto de un sentimiento de cambio tan bonito que no solamente haces lo posible para ayudar a las personas a cambiar, sino que te vas cambiando tú mismo y eso es súper lindo. O sea, eres una persona súper coherente con lo que haces. Lo espero. ¡No, me encanta! Lo espero. Es lo que queremos. Bueno, no, yo les cuento, chisme. Yo a Marce la conocí hace muchos años porque ella estaba en pregrado, yo estaba terminando, estaba en la mitad de mi posgrado. Ella fue estudiante. Sí, ella fue estudiante. Profe. Exactamente, una niña súper dulce, súper linda. Y pues ya, digamos que ella se graduó, yo también pues seguí por mi parte ginecológica y María Fernanda Barreto, invitada también de este podcast, me dijo, oye, mira que Marcia hace unas cosas muy interesantes, esto, deberías invitarla. Y efectivamente va uno a ver y sí, Marcia hace unas cosas muy chéveres, tiene una página, una cuenta muy linda que se las voy a dejar para que la sigan y le echen ojo porque información valiosa, linda, útil para sus vidas. Y claro, hablé con Marce y de una conexión, hagámoslo, pues a veces el tiempo es el que como que de pronto no nos cuadra mucho.
Eso en general pasa con muchos de los colegas, pero bueno, aquí estamos y vamos a sacarle jugo a esta mujer, mejor dicho, exprimirla, porque es un tema muy increíble. Marce, yo quiero que, eres la primera médica funcional que viene aquí, se sienta a hablar conmigo, y quiero que le cuentes un poquito a nuestra comunidad, a las personas como... ¿Qué es esa vaina? ¿Quién se le inventó eso? ¿Por qué existe? Ahorita está de moda. ¿Será que sí es una moda o será que es algo real? Cuéntanos qué es. Bueno, listo. Mira, la medicina funcional yo siempre la explico de una manera como práctica porque a veces la definición no es tan fácil de dar. La medicina funcional no es una especialidad médica, yo siempre lo aclaro, es más como un enfoque o una forma de hacer medicina que tiene otra connotación, y es que vamos o buscamos llegar a la causa raíz de la enfermedad. Entonces, el ejemplo clásico es si tú consultas con, por ejemplo, por una migraña o por un dolor, nuestro enfoque no es manejar el dolor con analgésicos, aunque sí lo manejamos, sino lo que intentamos ver es cuál es la causa y qué es lo que está detrás para llegar hasta allá. Entonces la gente a veces dice como, o sea, ¿qué es lo contrario a la medicina convencional o a la medicina? No, o sea, definitivamente no se pelean para nada, no son enemigos, por el contrario, se complementan súper bien, y la medicina convencional o como la medicina occidental, que fue la que estudiamos tú y yo en la universidad, es absolutamente maravillosa y necesaria porque es la que nos mantiene, digamos, con vida de cierta manera, es la que nos soluciona el problema, pero cuando necesitamos ir un poquito más atrás, pues ahí viene este enfoque complementario que es súper lindo y pues que podemos hacer un equipo bien chévere para el manejo de los pacientes. Fabuloso. Oye, me gusta eso que dijiste, equipo. Yo creo que todos necesitamos, bueno, en fin, creo que todos tenemos de todo y un solo médico es muy difícil darle solución a todas las cosas, pero si nos ayudamos entre todos, yo creo que ahí vamos llegando como a la solución. Bueno, y entonces, ¿a ti por qué te llamó la atención? Tú dijiste, ay, voy a hacer esto, ¿por qué? ¿Qué fue ¿Cómo lo que llegué te por allá? Sí. Bueno, yo me gradué alrededor del 2012 de medicina, y yo siempre digo como, yo salí un poquito frustrada, André, porque todo el mundo sale con en qué me quiero especializar, sí, pero hecho, ya, o sea... Las camisetas del grado son anestesiólogo, psiquiatra, tal, y hay gente que... Yo era amante de gineco, pero después dije, pucha, o sea, como que no sé si definitivamente es lo que me llena y lo que quiero hacer. Me encantaba, pero cuando salí un poquito perdida. Entonces me puse en la búsqueda y por cosas de la vida llegué a la medicina alternativa. Empecé a hacer una especialización especialmente en medicina tradicional china. Wow. Que tiene un enfoque súper bonito. Yo te confieso que yo en las primeras clases sentía literal que me hablaban en chino. Yo era como, Dios mío, claro, esto es es una visión, sí, ya un poquito más, no contraria, pero pues es otro punto alejado de vista. Sí. Entonces yo era como, bueno, Dios mío, vamos a integrar, vamos no sé qué. Me abrió los ojos y me mostró una forma de hacer medicina súper bonita en la cual tú empiezas a involucrar otros aspectos del ser humano, en el cual le empiezas a parar bolas a la alimentación, a las emociones, al manejo del estrés, a cómo se relaciona con el ambiente. Entonces esto me abrió los ojos de una manera súper linda. En este momento aclaro que no hago medicina tradicional china, que es, en resumidas cuentas, acupuntura, que es una de las técnicas que más se conoce, porque coincidió con el nacimiento de mi hija mayor y yo me dediqué más en ese momento a ser mamá. Y en ese proceso de ser mamá, pues ya conocí la medicina funcional, que para allá vamos. Y pues digamos que me sirvió mucho porque sentí que fue esa integración de medicina occidental con medicina oriental. Y medicina funcional tiene eso que es súper lindo, y es que integra todas las terapias. O sea, tú puedes manejar a un paciente con un antibiótico si lo necesita, pero también lo puedes manejar con acupuntura. O sea, también puedes integrar todo eso. La medicina funcional llegó a mí, es una historia cero romántica. Llegó porque vi una persona que hacía medicina funcional en Instagram y dije, me gusta, me parece súper interesante. Empecé a seguir, a averiguar, a preguntar y terminé haciendo el diplomado, que es, digamos, los estudios que están disponibles en Colombia. Para certificarse como médico funcional, y que, bueno, eso ya te lleva a otro camino, que es la certificación con el IFM, que es el Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos, que es la certificación ya más formal, pues ya cuando tú dices, ya
pues me voy de lleno por el camino de la medicina funcional, pero bueno, yo empecé en ese momento con el diplomado. Yo siempre digo, para mí medicina funcional fue un amor a primera vista, todo lo que hablaban, toda la integración que hacían, cómo evaluaban el ser humano en su totalidad, me pareció precioso y desde ese momento me quedé enganchada y estoy ahí y cada día quiero aprender más y más y más, y esa fue mi historia llegando a la medicina funcional. Wow. Y soy una médica funcional muy feliz con lo que hago. ¿Te apasiona? Me apasiona. Se te ilumina el ojo, sí. Y te dan ganas como nada, sí. Espectacular, ¿no? Y la verdad es que creo que cada vez más, creo que el mundo debe ir hacia allá en eso de como ser mucho más integral. Necesitamos las especialidades, necesitamos la gente que sea científicamente muy estricta y todo esto, pero qué lindo eso que tú dices, ser un equipo, excelente. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del estrés. Entonces digamos que uno siempre habla del estrés, ay no, es que estoy súper estresada, ay no, que el estrés, ay no, sí, desestrésate. ¿Qué estrés? Ay, qué estrés. Entonces digamos que yo quiero que lleguemos al concepto, ya digamos a tratar de ser muy objetivos, con, así a palabras sueltas y si te tocara definirlo, ¿qué es estrés? Estrés solito, no, o sea, no, después hablamos más, pero ¿qué es estrés? Ok, bueno, empiezo diciendo que el estrés casi siempre está detrás de todas las enfermedades, ¿sí? Hay varios tipos de estrés que más adelante los vamos a tocar, pero hagan de cuenta que el sistema humano, el cuerpo humano se mueve en un equilibrio, o sea, tenemos muchos mecanismos para compensar todos los desafíos que puede presentar el cuerpo, ya sea por cosas externas o por cosas internas. A eso nosotros médicamente le llamamos homeostasis, es decir, como un estado de balance, ahí como que me muevo pero vuelvo y me centro. El estrés son todas esas demandas que pueden ser externas o internas que logren superar ese balance, entonces es una respuesta adaptativa del cuerpo para lograr volver a ese estado. ¿Listo? Entonces, estrés pueden ser muchas cosas. Claro. Estrés, todo lo que me saque de mi estado de balance, y balance es físico, mental, emocional, o sea, todo lo que me saque de ese balance es definido como estrés. Ok. El estrés es una respuesta que se nos dio por evolución, obviamente para lograr sobrevivir, o sea, es como lo que nos mantiene nuevamente. Yo siempre doy como un ejemplo muy clásico, muy clásico que se utiliza, y es como cuando éramos hombres en las cavernas y venía el tigre. Ese es como el ejemplo que uno siempre da, y es como un poquito para explicar esa respuesta que tiene el cuerpo al estrés. Y es que cuando viene una amenaza externa, en este caso, y logra sacarte de tu estado de balance, pues tú tienes que activar una serie de mecanismos para luchar, para huir o para esconderte, ¿sí? Empiezan a ocurrir una serie de cambios en el cuerpo en las cuales, pónganse ustedes en esa situación, o sea, tienen un tigre al frente, ¿qué van a hacer? Entonces necesitamos salir corriendo, entonces hay un aumento de la visión, hay una dilatación de las pupilas para que podamos ver, hay una agudización del oído para que podamos percibir cualquier sonido que nos ayude a orientarnos, hay una destinación de los recursos a los músculos, porque claro, necesito salir corriendo, y ahí uno empieza a entender, claro, porque cuando estoy tan estresado tengo esos espasmos, el mico trepado, sí. Totalmente, entonces ahí uno empieza a entender, claro, pues toda mi energía se me va a los músculos, toda mi energía se me va al corazón y a los pulmones porque necesito responder, y hay cosas que en ese momento no son vitales y que el cuerpo deriva recursos. En ese momento a mí no me interesa hacer digestión. Pues si el tigre me está persiguiendo, hago la digestión después. Luego digerimos, sí. A mí no me interesa reproducirme, a mí no me interesa que si estoy con una gripa o un virus, en ese momento combatir ese virus. Entonces uno ahí empieza a entender por qué esos efectos como a largo plazo del estrés. Hay una liberación de hormonas, dos hormonas que son muy conocidas. La primera es la adrenalina, esa es la que se libera de una, ¿no? O sea, el evento estresante que en este momento es el tigre, pero que puede ser que me van a robar, puede ser que no tengo plata para pagar el arriendo, puede ser que me acabo de pelear con el compañero del trabajo. Entonces tengo una liberación de adrenalina, que ahí es donde uno siente como esa energía. Y ya después viene otra hormona, que es la famosa hormona del estrés, que se llama el cortisol.
Y el cortisol, bueno, el cortisol es divino porque es el que nos mantiene, nos levanta todos los días de la cama. Si no fuera por él, no estaríamos acá. Pero pues cuando él está todo el tiempo ahí nadando en la sangre, pues tiene ciertos efectos que ahí es donde podemos empezar a ver todos los efectos físicos que puede tener el estrés. Perfecto, o sea, el cortisol, claro, siempre está, pero tiene un ciclo, o sea, es como que sube, baja, tú te relajas y listo, ya, y luego otra vez, y todos los días, y todo el tiempo, entonces digamos que es importante, hay que tenerlo, pero ojo, porque entonces ahí es donde no puede estar, digamos, fuera de foco todo el tiempo. Exactamente. Perfecto, entonces digamos que yo diría, o entiendo entonces que el estrés es necesario. Completamente, André. Claro. Total, y sí, de pronto todo el mundo lo cataloga como algo negativo, pero no, finalmente es la respuesta del cuerpo y debe ser una respuesta aguda y autorregulada y que se autorresuelva. Entonces ahí es donde ya uno empieza a decir, bueno, cuando el estrés se empieza a volver patológico. Bueno, y entonces eso ¿cómo pasa eso? O sea, entonces, ¿por qué nos está pasando eso hoy por hoy? Exacto. Entonces, mira, a mí me parece súper bonito que entendamos esto y es el estrés agudo es sano, es una respuesta necesaria. Cuando se vuelve patológico, cuando se cronifica, es decir, cuando se mantiene en el tiempo. Y entonces ahí hay que tener como una visión, no vamos a ahondar mucho porque es demasiada información, pero el estrés puede ser de varios tipos. Puede ser un estrés emocional, que es el estrés de mis relaciones con mi pareja, con mis amigos, con el mundo, cómo reacciono. Bueno, este es un tipo de estrés. Hay un estrés físico, que es, por ejemplo, si yo me accidento, mi cuerpo entra en estrés, si yo tengo una lesión, si yo tengo un trauma, hay un estrés físico. Y hay otro tipo de estrés que es menos, digamos, identificado, menos conocido, pero que no hay que perderlo de vista y es un estrés más químico, en el cual, por ejemplo, si yo estoy sometida todo el tiempo a contaminación electromagnética, o si me intoxico porque el agua que tomo no es de buena calidad, o si estoy en una ciudad con un montón de polución, si tengo un bichito por ahí, una infección crónica que no he logrado identificar. Y sabes cuál es un tipo de estrés muy frecuente que sería pues de pronto lindo que lo habláramos más adelante, y es el estrés por alimentos. Wow. Mira que la alimentación ahorita que ha tenido un boom tan grande y nos hemos concientizado tanto en la importancia de una alimentación saludable, pues definitivamente una alimentación artificial, ultraprocesada, llena de químicos, llena de colorantes, de todo artificial, pues finalmente genera un estrés en el cuerpo que eventualmente pues va a enfermar. Total. ¿Listo? Entonces es como tener eso. Entonces enfocándonos ya más como en el estrés más mental o psicológico o estrés percibido, ¿por qué me gusta darle tanto poder a ese estrés, Andrés? Y es que ahí hay algo bien chévere. Y es que nosotros podemos reaccionar, o sea, el cuerpo reacciona igual así yo tenga el tigre al frente o así yo en 3 días me acuerde del tigre que me persiguió. Entonces vuelvo, mi mente, exactamente, mi mente tiene el poder de volver a recrear el evento o incluso anticipar. Entonces eso nos pasa mucho cuando tenemos una presentación, cuando tenemos que hacer algo. Entonces yo nada más de imaginarme que voy a estar expuesta a ese evento, mi cuerpo de una vez entra en estrés. Entonces por eso el estrés psicológico, el estrés mental es tan importante, porque mi mente... O sea, tú sabes conscientemente que no tienes, en este momento no estás parada frente a un público hablando, pero el nada más pensarlo hace que tu cuerpo active de una vez la esa respuesta al estrés. Y para tu cuerpo, yo siempre les digo a mis pacientes, para tu cuerpo puede ser que no tengo el dinero para pagar el arriendo de este mes, para tu mente, perdón, pero para tu cuerpo es como si tuviera el tigre al frente. Total. Total. Todo entonces, es tigre puede ser cualquier cosa, puede ser un examen, una presentación, la plata, voy tarde, el tigre está ahí por todo lado. El tigre está todo el tiempo, André. Entonces, pues imagínate, dependiendo obviamente de la ciudad en la que cada persona viva, dependiendo de su trabajo, dependiendo de una cantidad de factores, pero mantenemos una respuesta estresante y en este
mundo que todo tiene que ser hiper mega productivo, inmediato, que todo es ya, pues esa respuesta se cronifica y se mantiene en el tiempo, y el problema de todo esto va cuando pues el cuerpo tiene con qué responder, pero va a llegar un momento en el que ya no se fundió. Exactamente. Wow, entonces digamos que, listo. Creo que en esa situación podemos estar varias personas que conocemos todos, pero digamos que yo quisiera de pronto que habláramos un poquito cómo hago yo para saber que puedo estar llegando a ese punto en el que, pucha, no pude volver a mi estado de equilibrio, me quedé en el estrés, no he podido volver. ¿Cómo hace una persona común y silvestre que no sea médica para decir, este es el momento de tomar cartas en el asunto? Yo pienso que incluso antes de someterte al nivel de estrés, tú tienes que tener mucha conciencia y saber que hay algo muy importante, y es que tienes que aprender a gestionar el estrés incluso antes de que se presente. A veces cuando tú estás muy estresado por X o Y motivo, que ese estrés ya está muy exacerbado, ahí es un poquito más difícil de tomar decisiones. Total. Y salir, digamos, de ese estado puede costar más si no tienes las herramientas. Entonces lo ideal sería que todos, desde niños, desde chiquitos, hagamos un proceso de manejo del estrés, de gestión emocional. Eso sería súper valioso. Pero bueno, ya como yo sé que el estrés me está superando. Hay varias cosas, y es cuando tú sientes que no puedes volver a tu estado de calma con facilidad. O sea, cuando hay algo que te sacó de ti y tú estás pegada a esa situación todo el tiempo y sientes como todas estas sensaciones físicas todo el tiempo. Claro, porque entonces tú, ¿qué puedes pensar en ese momento? Mi cuerpo está dándola toda, está dando la pelea, y en algún momento se va a fundir, yo tengo que volver. Entonces, bueno, hay como síntomas muy comunes. A veces se presentan sensibilidad a los ruidos y a las luces muy fuertes, precisamente por lo que decíamos, que en ese momento en teoría estamos más sensibles para poder responder. Hay mucha tensión muscular, entonces está lo que decíamos ahorita, el mico, el dolor de espalda todo el tiempo, como la tensión que tú sientes que estás apretando. Mira que ese es un signo que uno nunca le para bolas, pero cuando uno hace autoconciencia, la mandíbula la tiene todo el tiempo. Sí. Y eso pues genera dolor de cabeza y todo el cuento, pero bueno, toda esa parte muscular. Hay algo que genera el estrés, que lo mencionamos un poquito, y es que te pone el corazón a 1000 o aumenta la tensión arterial. Entonces, si ya tú ves que empiezas a sentir palpitaciones, que tu tensión arterial se está subiendo, pues ya ahí uno empieza a prender las alarmas. Y lo otro que nos puede también sugerir que ya el estrés nos está enfermando y que es urgente que aprendamos a gestionarlo, es cuando los órganos o las funciones de nuestro cuerpo que en ese momento quedaron suprimidas ya empiezan a molestar un poquito más. Entonces, la parte digestiva es súper común que se afecte cuando hay estrés, y uno sí lo tiene como relacionado, que entre mente, intestino, estómago y digestión hay una relación, pero pues digamos que eso ya está más demostrado, ya está más señalado, y es que hay un eje intestino-cerebro. Impresionante. Que es súper lindo, bueno, que cuña pues hace como que todo lo que le pasa al intestino afecta el cerebro, y pues obviamente todo lo que sea la parte cerebral afecta el funcionamiento intestinal. Y yo siempre les digo, digestión de los alimentos y estrés no pueden suceder a la vez. Total. Entonces empiezo a tener una serie de inconvenientes, gastritis, o lo que llamamos gastritis, que es como esa sensación de ardor en la boca del estómago, que los alimentos me caen pesados, me inflan, que me da reflujo, que puedo tener estreñimiento, o que al contrario mi intestino está irritable, como se le conoce comúnmente como el intestino irritable. Como estas alteraciones en la digestión, ya uno empieza a decir, bueno, de pronto no es que sea algo per se del sistema gastrointestinal, sino que puede ser una consecuencia. Las defensas bajitas, que comúnmente llamamos, entonces empiezo a tener infecciones virales recurrentes, gripas todo el tiempo, o las infecciones me tumban y me dan durísimo. O sea, cuando tú dices, no, es que de verdad tengo mis defensas bajitas,
puede ser consecuencia del estrés, lo que te decía ahorita, que se nos suba la tensión, incluso, y esto es me parece súper importante, y es que hay muchas alteraciones en el metabolismo del azúcar, de las grasas, es decir, del colesterol y de los triglicéridos, que pueden ser consecuencias del estrés. Entonces, hay personas que tú conoces y dices, no, pues yo como súper bien, hago ejercicio, no sé qué, bla, bla, pero están pegadas del techo todo el tiempo y pueden tener consecuencias metabólicas. Y por último, esto se ve más en las mujeres, André, pero repercusiones como en toda la parte sexual y reproductiva también. Excelente, yo quería hablar de eso porque, bueno, obviamente tenemos muchos efectos en la salud. También, digamos que tú lo dijiste, súper grandotote, claro, afecta una cantidad de cosas, pero claro, hay otros pequeñas también que tienen que ver con salud emocional, el sueño, creo que también. El sueño. Bueno, ese es súper importante, ¿no? Ese sí no lo toqué, pero es súper importante. Se estropea completamente. Y mira que ahí entra a jugar un papel el famoso cortisol, y es que el cortisol hace dupla con una hormona en la noche que se llama la melatonina. Entonces el cortisol comanda el día, es el que nos levanta de la cama todos los días, es el que nos da la energía, pero yo siempre les digo, es como si yo pusiera a cargar mi celular toda la noche. En la mañana amanece en 100% y a lo largo del día esa batería se debe ir agotando para volverla a recargar en la noche. La melatonina es como su contraparte en la noche y es la que da la señal al organismo de, oigan, ya es hora de entrar en modo descanso, apaguen todo. Ya, no molestar, ya. no molestar. Y es la que comanda el sueño. Cuando yo empiezo a tener estrés, y mira que gracias por acordármelo porque es súper importante, cuando yo empiezo a tener estrés puedo empezar a tener picos de estrés en horas que no debería. Entonces puedo empezar a tener picos en la tardecita, entonces es la persona que empieza con un montón de energía al finalizar el día, o empiezo a hacer picos en medio de la noche. 1 y 3 de la mañana, Andrés, como el horario, y esto tiene que ver un poquito ya con medicina china, pero hay, y por cronobiología ahorita, que es como... También está en boom. También está en boom, que es como, a mí me parece divino porque es como toda esa sincronía que hay entre nuestra fisiología, es decir, el funcionamiento de nuestro cuerpo y los ciclos del planeta. Es súper bonito, entonces cada vez como que se ha evidenciado más que toda nuestra fisiología está relacionada con horas en el día, entonces que hay órganos que están más activos en ciertas horas, que precisamente por todo este influjo hormonal. Entonces cuando las personas se despiertan en ese horario típico que es entre 1 y 3 de la mañana y no sabes la cantidad de personas que llegan a consulta con esto, uno empieza a sospechar, claro, puede que su ciclo circadiano esté alterado y esté haciendo picos de cortisol en la noche, y tú les preguntas, en ese momento usted podría levantarse a arreglar la casa entera, y dicen, sí, me levanto con un montón de energía. Así. ¿Y qué pasa el otro día? Pues como no durmieron, están agotados, cansados, y pues ese desorden en ese ciclo es una de las primeras alertas para que uno diga, ok, mis hormonas ya me están diciendo como no, ya este estado ya no podemos mantenernos en hiperproductividad. ¿Cuánto vamos a durar así? Exactamente. Eso me encantó porque aparte de todo, ¿qué pasa cuando uno no duerme y amanece cansado y todo esto? Pues se estresa más, entonces está peor, entonces es un ciclo de no acabar, porque entonces, ¿cómo lo rompes? Y no, por ejemplo, en cuestión de alimentación, la persona que no durmió bien está comprobadísimo que al otro día tiene una dificultad para tomar decisiones saludables, entonces al otro día comes mal, y entonces estresas más el cuerpo físico, y entonces esto se vuelve una bola de nieve, y nos desconectamos completamente de nosotros por el famoso estrés. Bueno, no, a mí eso me fascina porque ahí es donde se conecta todo, entonces ahí es donde todo tiene que estar como un relojito. Definitivamente nuestro organismo es fabuloso, fantástico, y de verdad que todo funciona orquestado, y tú lo dijiste en los problemas reproductivos. Entonces efectivamente el tema del cortisol, de la hormona del estrés, tiene un efecto sobre el eje que tiene el cerebrito con todas las hormonas y los ovarios, y vamos a ver problemas de ciclo, porque ya lo hemos hablado previamente con temas de salud menstrual. El ciclo menstrual es un reflejo de la salud completita de uno, entonces si tú estás bajo un estrés, el eje del ovario es absolutamente sensible
y va a sufrir nuestro ciclo, va a sufrir nuestra reproducción y esa es, digamos que es otra alerta que hay que tener también con respecto a la salud, digamos en general, para pararle bolas, porque siempre que hay un ciclo menstrual alterado, párele bolas, esto es un signo vital que hay que estar muy alerta de eso. André, lo que dijiste es pero precioso y creo que de hecho lo tocaste en un podcast anterior, un tema súper lindo, y es que las mujeres tenemos una ventaja, y es que por nuestros ciclos menstruales podemos tener una idea de cómo está funcionando nuestro organismo y mes a mes tenemos como esa evidencia y por eso se le llama un signo vital, y es porque de la salud o sí, de lo saludable que sea ese ciclo menstrual, de si duele, de si no duele, de si mi sangre es roja, oscura, forma coágulos, o si por el contrario es roja, fluida, todo eso nos empieza a hablar. Y en cuanto al estrés, hay muchas cosas que pueden afectar el ciclo menstrual porque pues evidentemente es un signo vital, entonces nos habla de muchas cosas, pero en cuanto al estrés pasa eso que tú decías, y es que todas las hormonas, o bueno, este tipo de hormonas se forman a partir del colesterol, ¿sí? El cortisol se forma a partir del colesterol, las hormonas sexuales se forman a partir del colesterol, y cuando tú empiezas a mantener una respuesta estresante crónica o un estrés ahí que se quedó, que se pegó, empieza a pasar algo que se llama el robo de cortisol. ¿Eso qué consiste? Que toda mi producción hormonal se deriva hacia el mantenimiento de niveles altos de cortisol y las otras pobres hormonas quedaron descuidadas. Pues porque no es importante en el momento del estrés, total. O sea, sí, el cuerpo estresado no... Y mira que en fertilidad, yo me imagino que lo logras ver mucho, en fertilidad esto pesa mucho porque puede ser un factor que, o sea, no hay mejor anticonceptivo que el estrés. O sea, es un consejo, ¿no? O que es todo lo contrario. No, es algo que puede alterar de tal manera el ciclo que puede hacer como una alteración muy severa de las hormonas sexuales porque estamos manteniendo respuestas estresantes, y obviamente el estrés mental y psicológico pues hay que poner el ojo, pues aprender a manejarlo, y también ir descartando otros tipos de estrés, como hablábamos ahorita, que no haya estrés químico, que mi alimento sea sano, que mi ambiente sea lo más sano posible, que logre tener contacto con la naturaleza. O sea, todas esas cositas empiezan a bajarle la carga de estrés al cuerpo. Espectacular. Y bueno, yo si voy a tu consulta, tú me preguntas todo eso, tú me cuadras todo eso, digamos que me das una consejería completa sobre todo eso que podría, digamos, mejorar mi vida en el sentido del estrés. Intentamos abordar todos los aspectos, hacemos como un interrogatorio bastante profundo en cómo te alimentas, cómo duermes, cómo son tus relaciones, qué tanto contacto tienes con la naturaleza, cómo es tu trabajo. O sea, intentamos adquirir la mayor cantidad de información porque ahí vamos entendiendo qué es lo que puede estar pasando en el organismo de una persona. Y si hay algo con la medicina y sobre todo con este enfoque de medicina, es que nosotros no hacemos una medicina paternalista. Me encanta. ¿En qué sentido? Que no es como, ok, doctor, vengo por esto, ¿qué tengo que hacer? No, mire, se toma esto y ya, y sale, y entonces mi tarea ¿cuál es? Acordarme que a las 8 de la mañana me tengo que tomar tal pastilla. No. Nosotros hacemos un 20% por mucho del trabajo, pero el 80% del trabajo lo tiene que hacer cada persona con las modificaciones de su estilo de vida en general. Entonces, si hacemos una valoración, sospechamos y decimos, ok, mira, puede que esté pasando esto. Cuando hay la necesidad de hacer mediciones, lo medimos, es decir, nosotros podemos medir cómo está esa curva de cortisol, podemos hacer una medición hormonal para saber, ok, estás amaneciendo con la batería al 15%, a las 4 de la tarde se te sube al 60%, o sea, logramos o podemos hacer esa medición para mirar si podemos intervenir terapéuticamente,
Pero definitivamente si la parte, o bueno, es que a mí no me gusta decir si la fuente de estrés no se ha ido, porque a veces tú no puedes simplemente renunciar al trabajo y ya, sí, mudarte de ciudad. Exacto, Sí. o sea, no es fácil, pero si tú no empiezas a hacer un proceso muy consciente de aprender a gestionar esas emociones, pues es difícil que lo que tú hagas haga efecto. Total. O tenga un efecto sostenible y duradero en el tiempo. Entonces, claro, ahí nosotros que procuramos apoyarnos, o sea, dar las herramientas, apoyarnos en otros profesionales, lo que yo te decía, o sea, podemos trabajar perfectamente con un psiquiatra o con un psicólogo, pero podemos trabajar perfecto con un médico bioenergético, con una persona que haga biodescodificación emocional, con un montón demasiado complejo, wow. que es divino, Sí. es súper lindo, pero entonces ahí nos empezamos a apoyar y obviamente intentamos ofrecer todas las herramientas, pero sí es muy importante que aprendamos a hacer esa gestión de nuestro estrés y emociones en general. Fabuloso. Y mira que me encanta eso que dices, porque es que para mí cada día más toma más importancia eso de que uno se empodere de su salud, uno sea el dueño de sus decisiones. Esa imagen del médico papá, Ajá. chavo, eso ya no está, estamos en equipo, yo te ayudo, yo te aconsejo, pero tú trabajas. Y entonces eso me parece que es muy poderoso, sobre todo porque le hace sentir a uno que uno dice, bueno, pues yo soy el dueño de mi salud. Antes era el médico el que es que fue el médico el que le amarró. No, es que aquí tú también tienes tu tarea. Así es, tenemos tarea, y ahí era donde yo te decía al principio que la medicina funcional me logró permear, y es que tú empiezas a entender también como desde tu punto de vista profesional y médico, y es que tienes que tener coherencia, y que obviamente si tú les vas a dar indicaciones a una persona sobre cómo modificar su estilo de vida, pues eso indudablemente te inspira a ti a que tú empieces a hacer tus modificaciones y uno empieza a mejorar, ¿no? No quiere decir que por eso ya seamos la alimentación perfecta, el ejercicio, el balance de personas zen. No, pero lo intentamos. Se intenta. Lo sí, intentamos sí. y bueno, eso. Me encanta. Bueno, entonces ahí hablamos de los efectos en salud femenina. Ojo, me parece espectacular todo esto. Y ya hablamos más o menos de algunos signos de alerta que tenemos que tener en cuenta, que tienen que ver con el sueño, con la parte digestiva, con la parte reproductiva, de digamos que la parte menstrual en las mujeres. Síntomas puntuales que ya dijo Marcia, que tienen que ver como palpitaciones, de pronto de sentirse uno que como si de verdad llevara la tensión todo el tiempo. Y como que hay una vaina, y es que como que de repente el cuerpo, él es súper sabio y siempre lo llega y le dice a uno, no, venga, relájese. Y llega un punto que dice, ya, soltó el control y ya no pudo volver nunca más. Entonces digamos se fundió. Entonces digamos que esa sabiduría del cuerpo ya se perdió, y ya le toca a uno ahí sí prender la alarma, la que suena la sirena de la ambulancia. Yo quiero preguntarte, esto también debe ser eterno, pero digamos que podemos darnos tips o algunas cosas muy puntuales con respecto a estrategias útiles, prácticas para usar en estas situaciones en las que uno ya identificó que de pronto puede ser el estrés el problema que le está generando todos esos temas en salud. Mira que hay algo que pasa súper bonito, y es que muchas de las personas que llegan a una consulta un poco más integrativa van por un síntoma físico y terminan llegando hasta heridas de infancia. Wow. O sea, es tan bonito que tú empiezas a entender, ok, sí, me tengo que alimentar mejor, tengo que hacer actividad física. Cuando empiezo a hablar de gestión del estrés, empiezo a pensar, ¿por qué yo respondo de esta manera ante los eventos estresantes? Y el ejemplo típico, André, es una persona en el tráfico. Está la persona que está roja, acelerada, road rage, con todas, insultando a medio mundo, que cierra, y está la persona que también está en el mismo tráfico, en la misma situación, pero lo maneja de una manera mejor. Entonces uno empieza a decir, ok, ¿qué pasa en esa persona o cuál es su estado basal?
Y ahí uno empieza a entender que mi comportamiento, o sea, el evento estresante es difícil que cambie, que hay cosas que hay que cambiar, o sea, que si yo tengo una relación tóxica de cualquier tipo y la tengo que terminar, pues se va. Claro. Pero, André, pues, o sea, por ejemplo, yo que soy mamá, pues hay momentos en la vida de ser mamá que son difíciles. Y tú no puedes sencillamente coger a los niños y... Sí, voy a quitar este estresor de mi vida. No, eso no pasa. Entonces, es importante saber que hay cosas de afuera que yo no puedo modificar, pero lo que sí puedo modificar es cómo reacciono yo y cómo respondo yo a ese estrés. Entonces ahí uno empieza a hacer como una inmersión bien profunda y empiezo a entender por qué ciertos comportamientos míos ante situaciones específicas. Entonces ya tú empiezas a entrar, no, es que a mí me educaron así, o mis papás eran de esta manera. Bueno, entonces empieza uno ahí como a buscar y a indagar y a ir más profundo. Y empieza uno a entender que hay que sanar heridas, esto pues ya va un poquito más allá, empieza uno a entender que hay que sanar heridas, empieza uno a entender que hay que buscar ayuda para aprender a gestionar mis emociones. No es como el... ok, voy a ser una persona tranquila, hoy no voy a reaccionar, no, o sea, si no estoy solucionando lo que está por ahí adentro es difícil. Y obviamente sí, y sí funciona un montón, hay técnicas para manejar el estrés. Entonces ahorita yo amo una, o sea, de verdad me parece que es maravillosa y cada vez tiene más evidencia, que es la meditación. En todo, por Dios, mil cosas, en mil cosas, la meditación es divina, o sea, incluso para antienvejecimiento, o sea, es una cosa demasiado, es demasiado poderosa. Y hay algo con la meditación y con todas estas prácticas de manejo del estrés, porque está el mindfulness o la atención plena, la respiración consciente, o sea, hay varias técnicas, pero la invitación que nos hacen es que dejemos que nuestra mente deje de vivir en el pasado y en el futuro y viva en el momento presente. Entonces volvemos al ejemplo de la charla que tengo que dar y me estresa un montón. No estoy en la charla en este momento, o sea, ¿por qué me tengo que estresar? ¿O por qué tengo que producir esta demanda a mi cuerpo si todavía no está sometida a ese momento? Entonces, aprender a mantener la mente en el momento presente suena muy bonito, suena muy fácil. Complejísimo. Es supremamente complejo. Sí. Más con estos aparaticos que uno está en la reunión y en todo el tiempo. Y en todo lado al mismo tiempo. En todo lado al mismo tiempo. Es impresionante cómo nos desconectamos de nosotros mismos, cómo nos desconectamos de nuestro cuerpo, cómo nos desconectamos de nuestras relaciones por estar con la mente en todo lado, menos donde tiene que estar. Y el ejemplo típico es almuerzo viendo Instagram, viendo celular y al final... ay, ¿qué comí? ¿A qué sabía? No, ni me lo gocé. ¿Cómo mastiqué? ¿Qué pasó? Exactamente. Entonces, todo eso que nos lleve a centrarnos en el momento presente, y formas de meditar hay muchas, André, ¿no? Todo el mundo tiene la concepción de que yo me siento acá, con el modo zen, pongo mi mente en blanco, lo cual es imposible. Eso, la mente, así como los ojos están hechos para ver, el cerebro está hecho para pensar, y yo no puedo poner mi mente en blanco a menos que sea, no sé, un monje tibetano, que ya es otro nivel. Pero todo lo que me lleve a mí a centrarme en el momento presente, entonces, por ejemplo, pintar. Sí. Yo cuando pinto, no soy buena pintando, o sea, no es que sea buena, pero me gusta, como soul. Queda uno en la zona, o sea, queda uno ahí metido. Sí, ya te entendí. Queda uno ahí en el momento. Bailar, hay personas que meditan en movimiento, entonces y bailar. llegan a ese nivel que tú dices. De estar como en la conexión. Conectados totalmente. Hay personas que se conectan un montón cuando salen a trotar o cuando salen a hacer deporte, que es mi momento de meditación. Total, estoy conmigo aquí en este lugar viendo el árbol, respirando este aire. Esto es mi momento. Exactamente. Entonces hay muchos tipos de meditación. Hay personas que meditan manejando y yo creo que yo puedo ser una de esas cuando voy manejando. O sea, es como buscar ese momento en el que tú digas, se puede caer el mundo, pero yo estoy acá, en esto. Acá. O sea, yo
no me estoy enfermando, nadie me está robando, que eso Ujú. tiende uno a pasarle en ciudades Sí. que tienden a ser inseguras, y es que uno sale con miedo de lo que puede pasar. Y te digo algo, el 90% de las veces lo que pensamos nunca ocurre. llega. Total. Nunca pasa. Es Entonces cierto. voy a llegar tardísimo al trabajo, me van a regañar, me van a echar, Ujú. no sé qué, llegas, hola, y ya. Entonces todo Ni lo te que atrasaste ni nada, sí. y lo que uno se imaginó nunca No pasó. Ujú. Entonces eso es lo bonito de aprender a manejar las emociones y controlar, entre comillas, la mente, y es que aprendes a gestionar todo eso, o sea, le quitas el poder al imaginario y te centras más en lo real. Entonces Ujú. orar también es una meditación que a veces se tiende a confundir mucho. No, es que meditar es como, no sé, de hippies, o es Ujú. contrario a la religión. No, orar es una meditación, hacer el rosario, o sea, todo ese tipo de cosas. Estás seguramente en el momento presente haciéndole Exactamente. el yoga. En clase de yoga el profe decía, no hay forma de que usted se me vaya del momento, porque donde se me vaya se cae. Se cae, Entonces sí. usted está concentrada en que vale la postura, la cosa, en la Conexión. respiración, estás ahí. Conexión mente-cuerpo total. Mm. Hay una forma de manejar el estrés, André, y con mi espíritu ambientalista, yo digo que le tendemos a prestar menos importancia de la que merece, y no es como la invitación a irse a vivir a la montaña, no, pero sí, indudablemente estamos muy desconectados de la naturaleza de muchas formas, de muchas formas. Igual, o sea, si vivimos en una ciudad, pues es mucho más fácil que nos desconectemos a si vivimos en un pueblito, en una vereda o en una ciudad bien pequeña. Es diferente el nivel de desconexión, pero mira, cosas tan simples como que cada vez vivimos más separados del suelo. Sí. Entonces vivimos en pisos, Ujú. octavo, 10º piso, y esto no lo tenemos presente, pero nosotros evolucionamos igual que todos los seres vivos de este planeta al nivel de la Tierra. O sea, en contacto directo con la Tierra, sin zapatos, dormíamos en la Tierra, y estar separados del nivel de la Tierra estresa al cuerpo. Hay un montón de estrés oxidativo, es como de creación de radicales libres, estas sustancias que hemos asociado sobre todo con envejecimiento. Pero hay un montón de estrés oxidativo cuando nos separamos de la naturaleza. Entonces, entrar en contacto con la naturaleza, yo soy fan, y cada vez que puedo y aprovecho acá y le hago la cuña a hacer polo a tierra. Sí. Polo a tierra es precisamente eso, volver a poner nuestra piel, que lo más fácil es los pies. O sea, yo donde veo un pasto, me quito los zapatos y allá estoy. Hacer nuevamente ese contacto con la tierra es supremamente importante y supremamente valioso. Tratar de buscar un espacio en el que respires aire de calidad, en el que veas verde, mucho verde, que tengas sonidos. Y de hecho, cuando uno está en un espacio como estos, cuando está inmerso en la naturaleza, uno de una vez dice como, o sea, la descarga es... Total. Ay, el mar, el sonido del mar. Total, sí. Y muchas veces será solamente que estoy desconectada de mi trabajo, no sé qué, o que estoy todo el tiempo ahí en la playita, en la arena, me estoy recargando de la energía de la tierra, del sol, que obviamente esto es un punto que toca tomarlo de manera responsable, pero tomar el sol es bien importante. Tomar el sol es súper importante. O sea, Tomar eso el sí, sol. ojo, con cuidado, pero sí. Con cuidado. Naturaleza. Exactamente. Entonces, ese contacto con la naturaleza, no le quitemos importancia. Cuando hablábamos ahorita del cortisol y de la melatonina, pues la señal que tienen estas dos hormonas para liberarse es la luz y la oscuridad. Total. Entonces, pues bueno, exponerse a la luz del día, en la noche tratar de no estar como muy expuesto Con tanta luz artificial. Con tanta luz artificial, que el computador y que el trabajo y que... Pantallas. Bueno, sin desviarnos del tema del estrés, pero bueno, hay que tener ese contacto. Cuando hablábamos del cortisol y la melatonina, las señales para que esas dos hormonas se produzcan de manera adecuada es la luz y la oscuridad. Entonces es importante exponerse a la luz del día, es importante en las noches no hacer exposición muy fuerte a la luz artificial. Y ya, bueno, para no salirnos del tema, pero eso
tiene un impacto bien grande en nuestro Total, manejo al estrés. Total. A mí me encanta, yo escucho, que te estaba contando un podcast de un neurocientífico espectacular que la recomendación, y él lo dice en todos los tonos, en todos los episodios, en todo el tiempo, es ojalá usted pueda ver la luz del amanecer en las primeras 2 horas del amanecer. Eso tiene un efecto directo. Sí, exacto. Así que es efecto cerebral y te va a resetear tu reloj biológico, y lo mismo las luces del atardecer. Entonces, además, André, qué más lindo y más relajante que ver un atardecer, o sea, uno se pierde en total, ¿cómo se llama eso? En la contemplación y bueno, ahí manejamos el estrés también. Sí, excelente. Yo creo que esas, bueno, el ejercicio creo que también puede ser una buena terapia, sobre todo para, y ya estoy hablando, es como ya saliendo un poquito hacia burnout, ya hemos hablado también del tema, pero digamos que cuando uno tiene un ejercicio físico lleva al cuerpo a un estrés que definitivamente es una respuesta biológica bien importante, y cuando uno deja de hacer ejercicio obliga al cuerpo a que vuelva otra vez como a su estado. Entonces a veces esas rutinas rapiditas de que uno de pronto puede hacer un hit en 10 minutos, lo que sea, algo que de pronto te saque de la rutina, estás en un punto en el que estás a punto de colapsar, haga alguna cosita y luego trate de volver otra vez a la calma. Exactamente. Sí. Y ahí, André, para finalizar con las herramientas que me preguntabas, nosotros utilizamos herramientas terapéuticas en forma de suplementos. Por ejemplo, ahorita nos gusta mucho utilizar adaptógenos, que son extractos de plantas que, digamos, tienen esa capacidad de modular un poquito la respuesta al estrés. Tenemos varias cosas que podemos utilizar terapéuticamente, pero en ese punto yo sí, la recomendación es como guíense de alguien que sepa. Sí. Ahorita uno encuentra, pues digamos, no está mal que si yo consigo un adaptógeno en una bebida funcional, pues me la pueda tomar, pero si yo siento que el estrés está siendo un problema para mí, pues es mejor buscar a alguien que sepa. Tenemos estos adaptógenos, hongos funcionales también, pues digamos, melena de león, reishi, tenemos una cantidad de cosas que también nos pueden ayudar a modular esta respuesta. Es súper lindo, pero sí, en este caso sí es mejor como tener una guía bien linda de quien te diga, no, mira, vamos a hacer meditación, contacto con la naturaleza, y además te vamos a apoyar con esto y vamos a hacer, o sea, eso sería el ideal. Espectacular. O sea, ya saben, busquen a Marce cuando necesiten todo esto. De todas formas, voy a dejar todos los contactos, todo, digamos que el consultorio, todo lo que hace Marce, la página de Marce, que es muy linda, se los voy a dejar en los recursos. Y ahora sí, yo creo que hablamos un montón, mira que hablamos más de lo que pensábamos, pero entonces ahora sí ya, Marce, te quiero agradecer de verdad por tu tiempo, tu conocimiento, tu sabiduría, tu dulzura, hablas súper bien, súper lindo, me gusta mucho el mensaje que estás llevando. Quiero que nos dejes ya, último cierre ya del episodio, último mensaje, una reflexión para nuestra comunidad, como para que quede sea lo último que escuchen de este episodio y se lo lleven así, como el postre del episodio. André, pues yo pienso que ahorita está muy de moda y está bien lindo el aprender a cuidarnos, aprender a darle lo mejor a nuestro cuerpo, pero si nosotros sacamos de la ecuación el estrés, todo va a estar incompleto. Podemos alimentarnos de brócoli todo el día, podemos correr, trotar 1 hora todos los días, salir en la naturaleza, pero si yo mis emociones no las he logrado gestionar y si yo no les estoy poniendo la atención merecida a el manejo del estrés, nada va a funcionar. O sea, si hay una base, si hay un pilar más allá de que si la alimentación cetogénica, vegana, o sea, que es mejor el ejercicio X o Y, no, o sea, si nosotros en nuestra base no tenemos un adecuado manejo de nuestras emociones, una adecuada gestión de eso que me tiene todo el tiempo ahí, que claro, viene una situación externa y me logra sacar así facilito porque yo no estoy fortalecida, mi salud de cualquier tipo, o sea, no solo mental, sino mi salud física y de cualquier tipo se va a alterar. Entonces, si hay algo en lo que uno le tiene que invertir amor, tiempo, pasión, energía, es aprender a autogestionarme yo emocionalmente. Entonces, bueno. Esa es la invitación. Esa es la invitación. Espectacular. Gracias, Marce. De verdad, divino. Me encanta lo que haces, me encanta cómo lo expresas. Se te nota que amas lo que haces y eso me parece
mejor dicho, mucho más inspirador todavía. Gracias, entonces te voy a decir que voy a dejar tu contacto y todo esto para que toda nuestra comunidad te siga, te vea tus mensajes, todo lo que tienes en tu página, que está súper interesante. De nuevo, Marce, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda tu sabiduría. André, mil gracias a ti, mil gracias por este espacio tan lindo, o sea, de verdad, venir a hablar contigo es una delicia. Chao. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.